Competencia en área de comunicación. En los primeros años, evoluciones de gestos y sonidos simples hasta expresiones verbales y escritas. También desarrolla competencias orales, lectoescritas y artísticas. En cuanto al enfoque comunicativo, promueve el uso social del lenguaje en contextos socioculturales diversos, integrando la reflexión lingüística y un enfoque multicultural e interdisciplinario. Algunos de estos enfoques son el enfoque comunitario, que es el marco teórico y la metodología que orienta la enseñanza basada en el uso real y social del lenguaje para desarrollar competencias comunicativas. También está el uso social del lenguaje, el lenguaje que emplea para comunicarse con otras en situaciones cotidianas y contextos socioculturales. Competencia oral y escritas. Aquí los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritas de diferentes tipos, géneros y formatos. Componente sociocultural. El lenguaje se usa, comprende en contextos específicos, la cual influye en su forma y significado. Reflexión sobre el lenguaje. Se promueve que el análisis del lenguaje como instrumento para aprender, crear y expresarse en múltiples campos. Enfoque multicultural. Reconoce y valora las características culturales propias de cada contexto. Enfoque interdisciplinario. Integra diferentes lenguas artísticas en una expresión completa y contextualizada. Contextualización. La enseñanza se sitúa en entornos... Hola, mi nombre es Ramírez Luz Elizabeth y les hablaré de la competencia Se comunica oralmente en su lengua materna. Sus capacidades son: obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecua, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. En los desempeños de 3 años van a expresar sus necesidades, emociones, intereses y dar cuenta de algunas experiencias. Al interactuar con personas de su familia van a utilizar palabras de uso frecuente, sonrisas, gestos, según el propósito que tengan, que puede ser informar o pedir o agradecer. El segundo desempeño, el niño va a participar en conversaciones o escuchar cuentos y leyendas, donde va a formular preguntas sobre lo que le interesa y también responder. En el tercer desempeño va a recuperar información explícita del texto oral, como el nombre de personajes, personas, y sigue indicaciones orales y vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron. El cuarto desempeño va a deducir características de personas, personajes, animales. Él va a describir características evidentes de los personajes, como su color, tamaño, si parecen buenos o malos. El quinto desempeño va a comentar lo que le gusta o le disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana. El niño va a expresar si algo le gustó o no, de forma simple y sincera. Sus opiniones se basan en experiencias muy concretas. En los 4 años, ya a diferencia del de 3 años, va a empezar a ajustar cómo habla según la persona y el motivo, a diferencia del niño de 3 años que lo hace de manera más espontánea. En el segundo desempeño, el niño de 4 años, a diferencia del de 3, que participa más breve, él va a comenzar a relacionar con lo que escucha, con una causa o con una explicación. Pero va a comentar algo porque algo ocurrió en el cuento. En el tercer desempeño va a recuperar información explícita. En eso el niño va a empezar a construir con sus propias palabras pequeñas secuencias de relato y va a mostrar mayor comprensión a seguir las instrucciones. En el cuarto desempeño, cada niño de 4 años va a empezar a dar razones y dar explicaciones más completas, mostrando relaciones de causa y consecuencia. En el quinto desempeño, él va a explicar brevemente por qué, mostrando mayor reflexión, a diferencia del niño de 3 años que solo dice me gusta, no me gusta. En el desempeño de 5 años, a diferencia de los de 4 años, ellos van a sostener más el tema, aunque a veces se desvíen. Van a ampliar más lo que quieren decir y regular su comunicación con mayor intención. En el segundo desempeño, los niños de 5 años van a sostener conversaciones por más tiempo, van a comprender ideas más complejas y van a buscar aclarar sus dudas o ampliar información, no solo curiosidades sueltas. En el tercer desempeño, los de 5 años van a lograr reconstruir la historia con mayor claridad, a diferencia de los de 4 años que suelen omitir partes o recordar solo fragmentos. En el cuarto desempeño, los niños de 4 años ya están en que las deducciones son más completas, ya no solo describen, sino que explican consecuencias, motivaciones y relaciones entre acciones. En
el quinto desempeño de 5 años, ellos van a explicar mejor su punto de vista, relacionando con sus experiencias, no solo diciendo porque sí o dando razones muy simples, en comparación con los de 4 años. Competencia 2. Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. El niño construye significados a partir de experiencias previas e interacción con diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Esta nos presenta 3 capacidades: obtiene información del texto, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Desempeños. En los 3 añitos nos menciona que el niño identifica características a partir de las ilustraciones que observa cuando explora cuentos, etiquetas, carteles que se presentan en variados soportes. 2. Nos dice que de qué tratará, cómo continuará o cómo terminará el texto a partir de las ilustraciones. Observa antes y durante la lectura, que realiza por sí mismo o por un adulto. También nos dice, comenta las emociones que le generó el texto leído por sí mismo o a través de un adulto a partir de sus intereses y experiencias. En los 4 añitos se repiten los mismos desempeños, por lo cual abordaré con un ejemplo de los 3 chanchitos. Al observar la portada, el niño va a poder mencionar que el lobo es grande y tiene dientes filosos. Los chanchitos están asustados. Aquí identifica características. Antes de la lectura mencionará que el lobo va a soplar las casas porque eso es lo que observa en las imágenes. Durante la lectura mencionará que al observar la casa de paja, que esta casa no va a poder soportar porque es de paja. Y después de la lectura va a poder comentar lo que le generó el cuento. Por ejemplo, me gustó el cuento porque el chanchito trabajador se salvó. A mí también me gusta trabajar. Lo relaciona con su experiencia. En los 5 añitos se suman algunos aspectos. Por ejemplo, identifica a partir de palabras conocidas. Por ejemplo, un niño al entrar al salón observa el cartel de asistencia y menciona: aquí dice Pedro porque es mi nombre. También se suma que el niño predice usando indicios específicos, títulos, palabras, expresiones, sucesos. Por ejemplo, la niña al observar la receta menciona al leer el título: aquí dice limonada. Y predice: hoy prepararemos limonada porque aquí dice limonada. Y por último, el aspecto que se suma es que opina dando razones en lugar de solo comentar emociones. Cuando la maestra realiza preguntas al culminar el cuento, el niño va a poder dar el porqué de su respuesta y también de ese modo expresará sus emociones. Competencia: escribe diversos tipos de texto en su lengua materna para el nivel inicial, el ciclo 2. Entre sus capacidades tenemos: adecua el texto a la situación comunicativa. Aquí los niños van a pensar para quién escribirán y con qué propósito para elegir bien sus palabras. En la segunda capacidad nos habla acerca de organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, donde van a escribir poniendo sus ideas en orden y usando palabras que conectan las frases. En la tercera capacidad nos trata acerca de que usan las convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente, como la ortografía y el uso de signos de puntuación para que su escritura sea más clara y correcta. En la última capacidad que nos dice reflexionan y evalúan su texto es revisando lo que van escribiendo. De esta manera poder mejorar la comunicación y corregir algunos errores. Estas capacidades son esenciales para que los niños aprendan a expresar sus ideas de manera clara y correcta. Entre los desempeños empezaremos por el desempeño de 3 años. No hay desempeños específicos, pero sí se fomenta a explorar el lenguaje. En los desempeños de los 4 años, aquí los niños escriben de forma libre, usando trazos y símbolos para expresar ideas y emociones. Por ejemplo, los niños relatarán a través de notas, experiencias que han tenido acerca de un paseo o un viaje familiar, o también algunos cuentos que ellos conocen. En los desempeños de los 5 años, aquí los niños escribirán considerando a quién va dirigido el texto y para qué. Por ejemplo,
En eventos del Día de la Madre, el Día del Padre, ellos escribirán lo que ellos sienten o expresan por su mamá, por su papá, te quiero, te amo, usando también lo que son las imágenes, ¿no? Los gráficos. Competencia es clave para que los niños construyan una base sólida en la escritura, comunicándose con creatividad y confianza. Competencia 4. Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Esta consiste en el que el niño va a utilizar diferentes formas de arte, como la música, danza, teatro, artes visuales y audiovisuales, para que así pueda expresar tanto sus ideas y los sentimientos. En ella encontraremos 3 capacidades importantes. La primera sería explora y experimenta los lenguajes del arte, aplica los procesos creativos y socializa sus procesos y proyectos. Desempeños. En los 3 añitos nos dice que el niño va a explorar por iniciativa propia diversos materiales de acuerdo con sus necesidades e intereses. Además, descubre las posibilidades expresivas de sus movimientos y de los materiales con los cuales él trabaja. 2. Representa sus ideas acerca de sus vivencias personales usando diferentes lenguajes artísticos, como el dibujo, la pintura, la danza, el movimiento, etc. 3. Muestra y comenta de forma espontánea tanto a sus compañeros como a los adultos de su entorno lo que ha realizado al jugar y el crear proyectos a través de los lenguajes artísticos. Bueno, en los 4 añitos se repite lo mismo, por lo cual ahora les explicaré con un ejemplo. El primer punto nos dice explora materiales y descubre los efectos al combinarlo. Un ejemplo aquí sería que el niño mezcle la pintura con el agua y observe cómo va a cambiar el color. El segundo punto, representa ideas con lenguajes artísticos. Un ejemplo acá sería que el niño dibuje lo que hizo en el parque. Y como tercer punto nos dice que muestra y comenta lo que él creó. Un ejemplo sería acá cuando va a comentar con sus amiguitos lo que él pintó y el por qué lo hizo. En los 5 añitos aquí ya se van a sumar algunos aspectos importantes. El primero nos dice que ya aquí el niño puede explorar de una manera individual o grupal los diversos materiales de acuerdo a sus necesidades e intereses. Segundo punto, ya el niño acá va a representar las ideas acerca de sus vivencias, tanto personales y del contexto en el que él se va a desenvolver, usando diferentes lenguajes artísticos, como el movimiento, el teatro, la música. Tercer punto, ya aquí nos dice que va a mostrar su creación y a observar las creaciones de sus demás compañeritos y va a describir lo que él ha creado. Competencia área de castellano como segunda lengua. Promueve el aprendizaje a través de actividades que reflejan situaciones reales, fomentando la interacción social y el uso práctico del idioma. En cuanto a su enfoque, se entiende que es un modelo pedagógico que orienta la enseñanza del lenguaje hacia el uso real y social para desarrollar competencias comunicativas, integrando la lengua materna como la segunda lengua y valorando la diversidad lingüística. El enfoque comunitario. Marco teórico y pedagógico orienta la enseñanza basada en el uso real y social del lenguaje. Uso social del lenguaje. El lenguaje se usa para comunicarse en contextos socioculturales diversos y situaciones reales, competencias orales y escritas. Los estudiantes comprenden y producen textos orales y escritos con diferentes propósitos. Prácticas y sociales del lenguaje. La comunicación se produce en la interacción social, construyendo sentidos y apropiación de la progresiva del lenguaje. Componente sociocultural. Usos del lenguaje varían según el contexto histórico y cultural, generando identidades individuales y colectivas, especialmente solamente en un país. Reflexión sobre el lenguaje. Se promueve el lenguaje como medio para aprender, crear manifestaciones literarias y desenvolverse en la vida. Transferencia entre lenguas. El aprendizaje de la segunda lengua se articula con la lengua materna, aprovechando las habilidades desarrolladas para facilitar la adquisición. Esta competencia consiste en que los niños de inicial aprendan a comunicarse en castellano como segundo idioma, usando palabras, gestos y expresiones para entender a otros y hacerse entender en situaciones de la vida diaria.
Cuando el niño cumple con esta competencia, va a combinar las siguientes capacidades. Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, organiza y desarrolla el texto de forma coherente y cohesionada, utiliza recursos no verbales y paraverbales de forma estratégica, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto oral. Los desempeños que se trabajan en los niños de 5 años son los siguientes. El primero es que recuperan información explícita de un texto oral. Por ejemplo, cuando la docente les cuenta un cuento usando gestos, movimientos o cambiando la voz, los niños de 5 años pueden recordar quién era el personaje, qué sucedió o qué animal apareció. Incluso si escuchan información sobre animales, pueden decir en su lengua materna de qué animal se trataba. El segundo desempeño es que responden a un interlocutor usando palabras o frases en su lengua materna. Por ejemplo, si la maestra les pregunta ¿cómo te llamas?, un niño de 5 años puede responder en su lengua originaria como Naro Elvis, que significa yo soy Elvis. Estos desempeños muestran cómo los niños de 5 años combinan su lengua materna con el aprendizaje del castellano durante su comunicación diaria.